Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Laura, una de las mientades de Ruralízate y bueno, pues hoy iniciamos nuestro quinto directo, después ya menos una semana que paramos un poco. Llevamos ya 5 semanitas seguidas haciendo entrevistas a emprendedores y gente que vive en distintos pueblos y en el mundo rural. Así que nada, hoy voy a dar paso a Esther, que bueno, os hemos venido contando esta semana que, bueno, Esther ya teletrabajaba antes. Muy buenas, Esther. Hola. Que he tenido ahí un problemilla, no arrancaba el directo y se han ido ahí unos minutillos hasta Bueno, no pasa reaccionar. nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, ya cerrando el día, parte del día y ahora empezando el resto. Muy bien, Muy pues bien, muy bien. estaba contando así un poco para resumir Ujú. que, bueno, en la entrevista de hoy que hablamos contigo, Esther, es, bueno, en tu caso es diferente a las personas que hemos entrevistado hasta ahora, porque muchas eran gente pues que tenía un origen en un pueblo y de repente pues había decidido, a pesar de vivir un tiempo en la ciudad, pues volver al pueblo. Pero bueno, tu Mm. caso es particular porque no habías vivido nunca en un pueblo, has estado por todo No. el mundo y de repente decides irte para La Rioja. Así que, bueno, pues un poco para empezar, cuéntanos un poco a qué te dedicas y por dónde has estado y dónde estabas exactamente cuando llegas a la idea de que te quieres ir a vivir a un pueblo. Vale. Bueno, yo soy diseñadora digital y diseñadora de servicios y trabajo, trabajo diseñando procesos de innovación, estrategia. Hay algunas cosas muchas veces lo resumo cuando me pregunta alguien del pueblo que simplemente hago webs, pero bueno, es más complejo que eso, ¿no? Y bueno, yo vengo del mundo de la consultoría de diseño. Yo empecé, es verdad que he dado bastantes vueltas, empecé trabajando en diseño de producto en Alemania. Después estuve una temporada unos años en Madrid. Yo no era de Madrid, soy de Zaragoza. Y luego de ahí me fui a Colombia, estuve una temporada ahí, luego estuve unos años en Miami. Y luego regresé a España. Ese fue mi periplo, ¿no? Y durante ese tiempo estuve trabajando, pues sobre todo con empresas grandes en temas de diseño e innovación. Ajá, ajá. Cuando decides bueno, te empieza un poco la llamada de que te apetecía ir a vivir al medio rural, ¿dónde estabas exactamente? ¿Ya habías vuelto a España a trabajar o seguías fuera? ¿Cuándo empiezas a darle vueltas a la idea? El gusanillo empezó bastante antes. Estaba todavía fuera de España y bueno, fue un poco crisis existencial de valores, de trabajo, ¿no? Que me hizo replantearme dónde quería poner mi energía, ¿no? Y ese dónde tenía que ver con clientes, tenía que ver con empresas, personas y tenía que ver con el lugar. Y ahí fue la primera vez la verdad es que yo en Latinoamérica conecté mucho con la naturaleza y donde fue, yo al ser de toda la vida de ciudad, la naturaleza era aquello a lo que ibas algún fin de semana, ¿no? Ajá. Pero no había tenido la oportunidad de conectar tanto. Y cuando ya tanto ahí como en Miami experimenté lo que era tener el puro trópico, dije, bueno, a ver, aquí tiene que haber otros modelos. Y esa idea de, oye, y vivir en un pueblo, mi pareja pensaba como yo, y era Ajá. esa cosa de no descartemos que vayamos a acabar en un pueblo. Pues como empieza todo, empieza con una broma y luego de repente dices, vale, la broma se está haciendo realidad. Ahí tuviste suerte también, ¿no? Porque tu pareja Mm, se animaba en el mismo sentido, que aquí en este caso, si no, sí, ya se complica. Era sí, un deseo compartido, ¿no? Al final. sí, no, pues o era una especie de retroalimentación o no sé quién lo mencionó el ¿Quién primero, empezó no me primero? acuerdo, pero yo creo que a los dos nos venía rondando hasta ese momento de, oye, ¿y si nos lo planteamos en serio, qué tal? Y ya desde ahí en realidad no dejamos de pensarlo.
Ajá. Nos preguntaba, bueno, Macarena, una de nuestras seguidoras, que cómo decidiste la transición. En el momento que ya tienes claro que te quieres ir a un pueblo, ¿cómo inicias el proceso? ¿Qué empezáis a hacer, a valorar? Bueno, yo llevaba un tiempo habiendo experimentado lo que era el trabajo en remoto. Ajá, Y digamos que yo había llegado ya antes a la conclusión de que el lugar en el que yo estuviera no era tan importante, que aunque la mayor parte de mi trabajo o todo mi trabajo implica a otras personas, yo había aprendido cómo hacer muchas de esas cosas a distancia. ajá, Y esa sensación de libertad y de desentenderme o desatarme de estar en el lugar donde está el trabajo, para mí fue la primera capa, ¿no? Entonces, claro, por supuesto había una parte de trabajo. Yo dejé mi trabajo en ese proceso de pensamiento y decidí emprender por mi cuenta. Y cuando yo emprendí, el trabajo que yo tenía era al 80% en remoto. Y aunque yo estaba en Madrid, en realidad no tenía claro, mis clientes no eran ni siquiera de Madrid muchas veces. Y entonces lo que era la capa del trabajo casi me surgió un poco de manera natural. Había otra parte para mí que era muy una vez que ya sabes que un lugar no te encaja, es ajá. muy difícil, como que cada día, cada metro, cada paseo por asfalto a mí me pesaba mucho, ¿no? Ajá. Sí, y ya el siguiente, o sea, en realidad mi primer paso fue en Google mudarme al campo, ¿no? Recuerdo ese primer momento de Buscaste en cómo, Google pueblo ideal, ¿dónde, cómo mudarse dónde al trabajar? campo. Descubrí lo que significaba neorrural, los años 70, como empecé es como que empiezas a absorber. Empecé a explorar la bioconstrucción soñando en construirnos una casa de paja. No sé, empiezas como a poner vivienda, trabajo y luego dices, vale, Pieza a ¿cuál es pieza, ¿no? exactamente el Para sitio? encajar el puzzle. Ajá. Sí, Ajá. Y una sí. vez, porque ayer cuando hemos estado hablando estos días me comentabas que, bueno, sí que teníais un medio plan, ¿no? De lo que teníais que tener en cuenta para encontrar vuestro pueblo ideal. Cuéntame más o Ujú. menos cuáles son las condiciones que os habíais puesto como para Mm, llegar a la búsqueda. mm. Para mí, por el tipo de trabajo que yo tengo, el pueblo tenía que tener buen internet. O sea, sí que es Ajá. verdad que yo recurría a plataformas, hay algunas plataformas que tienen pueblos asociados, ¿no? Y que te describen el tipo de servicios que ofrecen. A mí el tema claro, de la escuela, el tema de tener la salud de alguien, un centro de salud muy, muy cerca. Bueno, había temas que, por supuesto, son importantísimos, pero que para mí no eran prioritarios en ese instante. Ajá. Y entonces yo básicamente buscaba pueblos con internet, que ya te digo, solo podía saberlo cuando estaban en plataformas, cuando el pueblo había dado a conocer esa información. Y Claro. luego también buscaba que las comunicaciones de carretera me permitieran estar a menos de una hora de una estación de bus o de tren más o menos grande, porque yo ya auguraba que Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, como que era posible, Seguramente tendrías que ir. Ah. sí, o incluso aviones. Claro, yo venía todavía con la mentalidad muy del extranjero y yo no sabía ni si tendría que hacerme algún viaje puntual a Estados Unidos. Pues para mí esos eran los parámetros. Ajá. Nos preguntaba Fuen por aquí que si no valorasteis fuera pueblos de fuera de España, si ya teníais claro que queríais venir a España a vivir, queríais volver. Sí, sí, porque llevábamos tantos años fuera que a mí la idea de volver a empezar en una cultura radicalmente distinta, aunque bueno, luego la cultura de los pueblos sí que tiene diferencias, pero a mí la idea de volver a empezar de cero en otro país, con otro idioma, no, queríamos volver a España, eso lo teníamos muy claro. Y además nos gustaba el concepto de pueblo, o sea, en cualquier caso, si no hubiera sido España, hubiera sido Portugal, Italia, Francia, ¿no? Como algo como Clima mediterráneo, vamos. mediterráneo, que lo entendiéramos. Era casi una llamada de ese momento de volver. Sí. Ajá.
¿Y fue fácil para vosotros integraros en el pueblo desde el principio o teníais claro cómo entrar con la gente? Porque también, claro, hablábamos también ayer que, bueno, cuando llegas a un pueblo chiquitito, que es vuestro caso, se Mm, nota la llegada, ¿no? se Entonces, nota, sí. sí, cómo la gente sí que lo nota? ¿Cómo pensasteis que podíais interconectar con la gente o integraros un poco en la cultura del pueblo, Mm. en el ambiente del pueblo? A ver, sinceramente no teníamos ni idea, pero yo intentaba siempre pensar en ve con humildad, ve con humildad. O sea, como que era siempre de hay muchas cosas que no sabes, ¿no? Porque yo llevaba muchos años dedicándome a solucionarle problemas a gente y a pensar en iniciativas y en ideas, y yo llegaba a cualquier pueblo y veía 20 oportunidades de cosas que se podían hacer, ¿no? Así a simple vista. Ujú. Pero yo era muy consciente de, vale, para el carro tienes que entender el contexto, ¿no? Y es verdad, yo no conocía, bueno, tenía una amiga que se había mudado a un pueblo antes que yo y ella me contaba algunas cosas, pero yo no entendía realmente la cultura rural. Yo cuando me interesaba mucho aprenderla, pero sabía que era muy ignorante. Entonces, cuando llegamos, efectivamente, yo creo que al tercer día todo el mundo lo sabía, si no antes. Ah. Eh, claro, para ti que llegas de nuevas, tú no sabes hasta qué punto está siendo la novedad para el resto, ¿no? La primera vez que vinimos, que fue para conocer, para ver si nos encajaba, pues para ver si nos gustaba la energía, si encajábamos en general con la gente. ¿No Y ya conocíais la zona de antes? ¿Era un sitio nuevo? habíamos estado en la zona, bueno, como yo soy de Aragón, ahora vivo en La Rioja, Ujú. pues la zona no es absolutamente desconocida, pero no la conocíamos mucho. O sea, exploramos alrededor como para entender el entorno natural nos encantaba y de hecho fue una de las razones por las que nos vinimos aquí en concreto. Y, y sí, la integración, es que yo no sé si una persona se integra con un proceso consciente en la cabeza. Sí. O Tuvimos es algo más quizás natural, ¿no? Es que sí, surge. Mm, llegas surge. ahí y, por supuesto, pues hay gente que enseguida se acerca a ti y te lo pone muy fácil, entonces te agarras durante un tiempo a esas personas y luego poco a poco van apareciendo más, ¿no? Nosotros además nos mudamos al final del verano, que todo el mundo nos decía que íbamos en la peor época, entonces que bueno, esto era la prueba de fuego, ¿no? Si superábamos el invierno ya estábamos y ahora que llega la primavera empieza a llegar más gente, como que hemos podido conocer a la base, a los que están siempre aquí, y ahora poco a poco van llegando nuevos, porque por supuesto todo el mundo se conoce, te dicen nombres, no sabes de quién te están hablando. Ujú. Entonces yo incluso me dibujé un organigrama con nombres, como intentando recordar de quién era prima, no sé quién, y la vecina, porque ellos te hablan como si tú los conocieras a todos de toda la vida. Claro, aunque Sí. acabéis de llegar. ¿Y probasteis Sí. a ir a más pueblos? Yo qué sé, hicisteis más visitas. Ah, sí, lo que pasa es que, bueno, no sé si lo hablaríamos después, pero el tema de la vivienda, claro, tú dices, me quiero mudar, que necesito una Ujú. casa. Y cuando tú buscas casa en una plataforma tipo idealista, el tipo de cosas que encuentras no era el tipo de cosas que buscábamos, ¿no? Porque buscábamos algo muy rural, o sea, de pueblo. No queríamos una urbanización a las afueras de un Y pueblo. se notaba que estabas viviendo en un pueblo, ¿no? Que Que se fuese notara. particular. Mm. Y eso no está. O sea, es verdad que en Internet, eh, para nosotros fue un poco frustrante desde cuando estábamos en la ciudad porque decíamos, es que lo que hay aquí ni siquiera nos gusta, ¿no? Y vimos casas y hablamos con gente, pero lo que decidimos hacer al final era ir físicamente a los pueblos y buscar los carteles de se vende y llamar. Aunque queríamos un alquiler, pero daba igual. Era llamo y muchas veces si esa persona no, bueno, si eso o nos enseñaba la casa, aunque al final eso no, esa en concreto no resultara, nos hablaba de otra e íbamos Ujú. conectando. Y estuvimos haciendo eso en varios pueblos, tampoco mucho, porque cuando encontramos, digamos que el encontrar este sitio fue un poco magia de, ay, mira, ya está, como no,
Para mí, o sea, el proceso de búsqueda por internet en Idealista fue eterno, pero la búsqueda física fue bastante rápida. O sea, que cuando llegasteis allí es como, este es mi sitio. A mí me ha pasado cuando he Mm, buscado casa. Es como que sí, empiezo a ver casas y de repente llego a una que digo, vale, aquí. No sé si os pasó eso con el pueblo. totalmente. Sí, hasta el punto de decir, pero no deberíamos buscar más. O sea, estamos seguros, porque, vamos, sabíamos que si nos mudábamos no era para unos pocos meses. Dijimos, bueno, pero es que el sitio nos gusta, la gente nos ha abierto los brazos, al menos la primera capa que hemos conocido, nos gusta el entorno y es como, ¿por qué no? O sea, que en mi experiencia, cuando algo te encaja, no hay que maximizar. Esto me gusta, me encaja, la casa me funciona, el pueblo ideal, pues supongo que tener una idea como muy, muy, muy fija de lo que quieres te puede dificultar el proceso, ¿no? Y que hay que estar un poco abierta a ver qué es lo que cada pueblo te puede ofrecer, que es distinto. Poner en la balanza un poco, ¿no? Porque Sí, siempre va a haber alguna pega, pues a ver cuál es la que puedes perdonar, ¿no? Frente a lo claro, demás que te exacto. compense. Sí, Ujú. sí, sí. Y me contabas ayer cuando hablábamos, cuando llegasteis al pueblo, ¿cómo fue el primer contacto? ¿Con quién hablasteis? Un poco para ver qué sensación os daba la gente. Mm, Pues nosotros muy equivocadamente llegamos en pleno agosto, creo que era incluso mediodía, o sea, el peor momento del mundo para visitar un pueblo. No había nadie, nadie, nadie por la calle. Estuvimos dando varias vueltas, el ayuntamiento estaba cerrado, el bar no lo encontrábamos y nos sentamos, recuerdo nos sentamos en una escalera y yo dije, bueno, venga, la primera persona que encontremos le vamos a preguntar directamente. Estábamos buscando un sitio en concreto y dijimos, vale, pues cuando llegue esta persona, la que sea. Y a los 5 minutos llegó una mujer y ella ya nos puso, resulta que era la prima del alcalde y nos puso en contacto con el alcalde. Y ya desde ese momento, bueno, acabamos durmiendo en casa del alcalde esa noche. Fue una de estas noches como muy extrañas, eran fiestas en el pueblo, entonces querían que viéramos. Claro, fueron muy encantadores. Al principio querían que viéramos cómo era el pueblo, la avalancha de gente inicial que, claro, no recuerdo mucho de tantas caras que vi. Y bueno, de tanta hospitalidad nos dijo, bueno, pues os quedáis aquí y así ya veis cómo es el pueblo por las mañanas. Bueno, y nos acabamos quedando. Y la verdad es que creo que fue muy determinante ese primer contacto de, wow, pues si nos dan esta primera recibida, eh, Pintaba bien, ¿no? pinta bien, sí, sí. También creo que había en el pueblo que os facilitó un poco la entrada como un sitio de coworking, ¿verdad? Que había Sí, ahí que pudisteis un poco probar. No sé si os mm, facilitaron vivienda, sí, además, un sitio donde sí, quedaros. esto es verdad, no te lo he comentado, es muy bizarro, pero yo buscaba, yo buscaba coworking rural. Cuando te decía lo de que buscaba en Google, porque buscaba como referencias a lugares que estuvieran haciendo cosas interesantes. Y no sé si eso significa coworking. Hay un trillón de cosas más, ¿no? Pero una de las cosas que yo buscaba era, bueno, si un pueblo tiene un coworking, aquí hay algo, ¿no? Por Ahí hay supuesto, un no es movimiento. que hubiera muchos, pero este lo tenía. Y claro, eso también fue uno de los primeros clics que nos hicieron. Y sí, efectivamente, tienen esa iniciativa y luego tienen una iniciativa en la que durante un tiempo puedes alquilar una casa que es del ayuntamiento y la idea es que durante un corto periodo de tiempo tú puedes experimentar el pueblo, que Ujú. me parece una idea maravillosa porque incluso para firmar un contrato de un año, claro, no sabes dónde te estás metiendo. A nosotros nos salió bien, pero podría pasar que a los 2 meses hubiéramos pensado que ya no nos encajaba, ¿no? Y Totalmente. esa idea, además, es que nos lo describían así, no, esto es para que tú vivas la experiencia del pueblo. Y así además, mientras tanto, te es mucho más fácil enterarte de qué casas están libres, vas al mismo bar y ahí es donde preguntas, ¿no? No por idealista, no, desde luego no por internet. Entonces Ujú, eso fue bastante clave, sí. ujú.
Luego en el día a día, mira, nos preguntaba también, no sé si fue Carolina o Clementina, en tu día a día, ¿qué tal para en el pueblo para conectar con los clientes? ¿Tienes algún problema? ¿Cómo consigues seguir con tu trabajo? ¿O has seguido como ya teletrabajabas tu ritmo normal? ¿Has notado algún cambio? No, o sea, aquí en este pueblo hay fibra óptica, fue una de las primeras inversiones que quisieron hacer aquí, porque tenían esa visión de si queremos que vengan determinados perfiles, necesitamos no solo Internet, necesitamos el mejor Internet posible. Ajá. Creo que tengo mejor Internet que cuando estaba en Madrid. Entonces, claro, cuando todavía se podía viajar, yo sí que trabajaba principalmente en remoto y luego puntualmente viajaba, pues sobre todo a Barcelona y Ajá. alguna vez a Pamplona. Pero bueno, cuando ya eso dejó, ahora que no se puede viajar, pues desde luego el hecho de teletrabajar o no teletrabajar ha dejado de ser relevante. Pero sí, no, yo no noté, bueno, lo hablábamos también ayer, ¿no? Que nunca sabes qué clientes, disculpa, qué clientes te dejan de llamar por no estar en Madrid, ¿no? Pero también me pasaba a veces que me llamaba un cliente que pensaba que yo seguía en Madrid y yo le decía que ya no estaba físicamente ahí. Sé que algunos se echaron les dio les dio miedo, ¿no? Como, claro, necesitamos que estés aquí físicamente, ¿no? Pero fueron la minoría. La mayoría no tuvieron problema. Tenían claro que con que estuviera puntualmente en algunos momentos era suficiente y algunos ni eso, ¿no? Porque es que algunos clientes, yo todavía tengo clientes que son de Miami. Entonces, Ajá. como que con esa gente yo ya trabajaba en remoto. O sea, creo que sí que es importante, o sea, si tú nunca has trabajado en remoto y no tienes un... A ver, Esther, ¿qué te hemos perdido? Ahora, Era mi, ya. era mi límite, ya, era Ya mi está. límite diario de Instagram. Te has dicho que tienes muy buen internet, a ver si ahora va a fallar. No, Instagram me dice que he superado ya mi límite por hoy. ¿Qué te decía? Eso, que sí que creo que es importante que, a ver, mudarte a un pueblo, teletrabajar por primera vez en tu vida y sin tener clientes, uno, mínimo, algo, pues quizás sí que es un salto grande, ¿no? Pero si tú ya tienes tu ritmo con clientes, ellos ya están acostumbrados a que trabajéis en remoto, como que eso ya te da una base para que llegues aquí y luego una vez aquí tú puedes seguir construyendo desde, o sea, trabajar físicamente en algunos espacios que también se puede o seguir construyendo. La verdad es que a mí la mayoría de clientes en remoto me han llegado desde que estoy aquí. Ajá. O sea Sí. que ningún problema en ese sentido. No, o sea, al final, bueno, emprender puede ser, o sea, conseguir clientes puede ser más o menos difícil, pero, y es curioso, ¿no? Pero a mí me resultó más sencillo cuando ya no estaba en Madrid. Y quizás es porque me quité de la mente la idea de tener que estar en Madrid obligada y conectando con gente de Madrid y me abría a España y más allá de España, ¿no? No Ajá. sé si o sea, entiendo que suena extraño, pero es que a mí me llegó más trabajo cuando llegué aquí, casualidad, lo que sea. Pero también Sí. es verdad y creo que es importante, reduces tus gastos. Y eso es importante cuando eres autónoma. Entonces, bueno, también te da un respiro para decir cuánto necesito para mantenerme mes a mes, cuántos clientes necesito, los tengo ahora, los puedo mantener mientras hago mi transición Ajá. y eso sobre todo te evita los posibles agobios, ¿no? Ajá. Te daba ya una tranquilidad que, bueno, te Claro, trasladabas, pero ibas a tener una base, ¿no? De partida, no sí, ibas a partir de cero. claro. Ajá. Nos comentaba también, no sé si era Macarena, que cómo te apañas cuando si tienes una reunión pues en Madrid, en Barcelona, en otro sitio, qué tal las comunicaciones? ¿Cómo lo llevas? Bien, yo viajo, yo tengo cerca Logroño, no como 20 minutos, media hora, algo así, Ajá. y ahí ya tienes estación de tren. Aunque sé que el tren en La Rioja no es el mejor y la gente de aquí te lo va a decir muchas veces,
Pero bueno, pues estoy en Barcelona en 4 horas y en Madrid en otras 4 horas. Es verdad que cuando yo que soy de Zaragoza, pues sí, tienes un AVE en hora y media, ¿no? Pero aún así, pues si tengo una presentación, igual tengo que ir un día antes, ¿no? En comparación con mi compañera que estaba en Madrid. Pero, pero sí, por eso digo que sí que es importante. A mí me encantaban algunos pueblos de montaña, sí, de montaña que hay por aquí, pero bueno, quizás te arriesgas a que en invierno por las nieves te quedes bloqueada o no sé, en cualquier caso, igual En también tu es por pueblo el... no nieva, no hay ese problema de que te Ha quedes en nevado, invierno. sí, ha nevado un par de veces este invierno. Una de ellas es verdad que no hubiera podido viajar, pero no me coincidió con un viaje. Es una mezcla de, pues he tenido que viajar a lo mejor una vez cada 2 meses. Entonces dices, bueno, más o menos malo será que me coincida con una gran nevada, ¿no? Y luego también intentando prever. Es verdad que el transporte público, por ejemplo, necesita mejorar, ¿no? Porque los horarios de los autobuses rurales, las líneas rurales, tienen que mejorar bastante porque yo dependo de ir yo en coche a la estación de Logroño o que alguien me lleve, o si no tengo que hacer una ruta un poco más compleja para llegar. Pero claro, si lo piensas, yo cuando vivía en Madrid tardaba en llegar a Atocha más de media hora y ahora tardo menos de media hora. Entonces los tiempos son... Y al final, los tiempos en Madrid, como tengas que ir de una punta a otra, tardas poco si vives, pues eso, si tienes que coger un tren y vives cerca de Atocha Chamartín y el tren sale de Mm, ahí, pero en el momento que estás un poco alejado, pues mm, tardas eso, lo que tardas mm. tú a Logroño, es verdad. Mm. O sea, un coche necesitas sobre todo para pueblos pequeños. Si te vas a una cabecera de comarca, quizás no, pero bueno, el coche sí que es una de esas cosas Sí, no. que Y sí. en un pueblo al final te hace falta. Nos preguntaba por aquí, ¿conoces a más gente que teletrabaje allí en el pueblo? Como está el coworking y tal, ¿has coincidido con más gente o eres tú la única por ahí que conozcas? Hay otro chico en el coworking que trabaja también en temas de tecnología y su compañero vive en Barcelona. Y sí, ellos trabajan todo en remoto. Ujú, No sé si alguien más. No hay mucha gente. El pueblo tiene esta iniciativa de Wi-Fi for Europe, ujú. que algunos pueblos, bueno, este pueblo también la tiene, entonces hay Wi-Fi por el pueblo. Soy la única que va con el ordenador por la calle. O sea, no es un pueblo lleno de personas teletrabajando y yo creo que soy yo, esta otra persona y no sé si habrá alguien más haciéndolo, la verdad. Creo que no. ¿Qué recomendarías después de tu experiencia y de este tiempo que llevas a una persona pues, que quiere emprender en un pueblo, irse al pueblo e iniciar un negocio? Desde tu perspectiva, ¿qué le recomendarías? ¿Qué buscar? Porque vosotros tuvisteis como algunos puntos claros que creéis que es importante. Que quiere emprender. Ujú, Claro, depende, lo hablábamos ayer, ¿no? ¿Quiere vivir del pueblo o en el pueblo? ujú, Si quieres vivir en un pueblo teletrabajando, lo que tienes que asegurarte es que hay buena conexión o yo tengo un compañero que vive en un pueblo de Asturias que ujú. siempre me dice que, bueno, a él le salvó la vida el internet de pincho, ¿no? Y la verdad es que él puede hacer videoconferencias sin problema. O sea que la cosa es que tú consigas tener red. A veces igual eso te requiere que tú vayas físicamente al pueblo y compruebes que realmente hay internet. ¿Fibra óptica es lo más cómodo? Sí. ¿Es la única manera? No, hay más. Lo digo porque hay muchas regiones en Asturias o Cantabria, por la gente que yo conozco, que utilizan estos otros recursos y también les funcionan bien. Eh, Eso, si quieres vivir en el pueblo es internet. Si vas a necesitar viajar, tener mínimamente cerca una estación de tren, un coche. Y ya si quieres vivir del pueblo, claro, eso para mí es otro modelo totalmente diferente, ¿no? Creo que en ese caso, en mi opinión, deberías llegar al pueblo, vivirlo, explorarlo, sentirlo
y a partir de ahí darte cuenta de qué parte de lo que tú tienes ya rondándote en la cabeza tiene sentido en ese entorno y conecta con algo que forme parte de ese territorio. Ajá. ¿Es importante o te ha resultado útil, por ejemplo, lo que hiciste tú de buscar que hubiese un coworking en el pueblo? A mí sí, sí, porque o sea, a mí, a ver, más útil, lo que más útil me fue el hecho de que hubiera una posibilidad de alquiler sencillo de vivienda. Ajá. Porque eso, sumado a Internet, o sea, el coworking, digamos, que te ofrece un plus, es interesante, atrae a gente, aunque solamente haya una persona fija, pero a veces vienen personas. Como a mí esa vidilla me gustaba mucho. Pero para mí lo determinante fue ayúdame a encontrar una casa, no una casa gratis, porque creo que no va de eso, pero ayúdame a encontrar un lugar porque en la distancia y a través de Internet es muy difícil. Ajá. Comentábamos ayer también que desde que, bueno, que estás ahí en el pueblo, pues has conocido a mucha gente y has conocido a otras mujeres emprendedoras rurales. Mm. ¿Crees que te aporta en este sentido, pues yo qué sé, como has hecho tú, empezar a buscar gente con la que tienes cosas en común? Ayer hablábamos justo esto, que mujeres emprendedoras rurales es como un perfil que hay Mm. y que ya si conectas con este tipo de gente, pues tienes como un poco tu propia red. ¿Lo Mm. recomiendas? Que estando en un pueblo intentes Sí, conectar con otra gente. sí, totalmente, porque, a ver, yo creo que cuando te mudas, bueno, hay muchos tipos de pueblo. Del tipo de pueblo que yo puedo hablar es de un pueblo muy pequeño. Mm, Entonces, tú tienes tu vida, o sea, puedes desarrollar una vida social, pero según a qué te dediques o según qué cosas quieras explorar, puede que sea difícil que encuentres ahí personas con las que compartirlo. Al menos ujú. con las que compartirlo de una manera más intensa, ¿no? Entonces creo que, pues por un lado, puedes conectar con personas que están cerca de ti físicamente, pero no necesariamente en tu pueblo. Yo por ejemplo, he hecho red con otros emprendedores a raíz de ir a eventos en común. Pues cada vez que había un evento de desarrollo rural, íbamos, ¿no? Y a la tercera dices, otra vez estamos viendo a la misma gente, ¿no? Entonces te das cuenta, sobre todo en bueno, una comunidad autónoma como La Rioja, que al final las personas que están emprendiendo, que están intentando hacer cosas, son siempre las mismas. Y también esto hace la vida un poco más sencilla para poder conectar con ellas, ¿no? Y algunas sí que son personas que se fueron del pueblo y luego regresaron, pero algunas también eran personas que eran de ciudad y decidieron hacer el cambio. Y luego, aparte de la zona, digamos, de mi perímetro, ¿no? Como yo ya me manejaba mucho por internet, de vez en cuando le dedicaba unas cuantas horas a buscar por Instagram a emprendedores y emprendedoras que estén en zonas rurales, ¿no? Ujú. Que a veces es difícil averiguarlo porque me he dado cuenta que mucha gente oculta eso, o sea, que o haces desarrollo rural o está un poco escondidito, no sé bien por qué. Y luego aparte, ya digamos, mi tercer recurso fue que yo ya formaba parte de una comunidad de mujeres emprendedoras. Había más de 300 mujeres ahí y yo lo que hice fue lanzar un llamamiento a las que eran rurales. Y eso me sirvió, pues somos entre 10 y 15 mujeres dentro de ese grupo. Y sí, efectivamente, ser mujer, ser rural y ser emprendedora pues son dos etiquetas o dos características que no son fácilmente combinables siempre, ¿no? Y que no te va a entender todo el mundo que no las comparta. A mí me ha servido mucho poder compartir no solo el ser nueva rural, sino el hacer lo que hago en un espacio que no siempre lo entiende, ¿no? No en el mal sentido, sino que si ya me cuesta en general explicar a qué me dedico, en estos entornos a veces cuesta un poco más. Ajá. Nos preguntaban por aquí, porque yo te iba a preguntar en positivo, qué te aporta en positivo vivir, pero nos han preguntado primero qué es lo que no te gusta o no te ha gustado de la experiencia. Algo que te hayas encontrado, que hayas dicho, esto no me convence. ¿Ha habido alguna pega?
A Que ver, nos hay cuentas una un... experiencia muy positiva en general. Alguna Ya, pega ahí, seguro. Cuéntanos. a ver, la parte social es distinta en el sentido, por ejemplo, de que tú llegas a un entorno que ya está muy construido y que está construido desde hace generaciones, ¿no? Y es verdad que llegas y yo sentí bandos, ¿no? Como, así como sientes que hay gente que no se habla o... Y hay gente que es más discreta y luego hay gente que te cuenta más de lo que en realidad quieres saber, ¿no? Pero yo sentía que había eso que me habían contado a veces, ¿no? De las rencillas, y cuando te contaban las razones muchas veces ni siquiera eran suyas, ¿no? Igual era por algo que le pasó a su padre o a su madre. A mí eso, y aún tengo que ver cómo se desarrolla porque yo no llevo todavía un año aquí, aunque o sea, hemos decidido quedarnos, pero todavía llevamos poco tiempo. A mí sí que me pesaba porque, bueno, a mí me gusta ser como muy independiente, que no me aten mucho. Sí, en la ciudad, si alguien no te interesa mucho o tienes un conflicto, es más sencillo. Como no sea tu vecino de arriba o de abajo, que eso se puede Sí, complicar sí, por lo demás. exacto. Aquí eso es más complejo. Entonces, lo que tiene de bueno si no eres para nada del pueblo, entras fresco, ¿no? O sea, no tienes historia. No estás condicionado, Pero realmente. no, pero vas a estarlo en parte a partir de con qué personas hables. Entonces, eso, el impacto que tiene, yo aún no lo sé exactamente, pero sí lo percibo, ¿no? Como que importa con quién yo hable. Y a mí eso, con la manera en la que yo me he desarrollado y he conocido gente y me he expresado, eh, me hace ser como, no quiero estar pendiente de con quién hablo o dejo de hablar, ¿no? Como que quiero conocer a la gente, no quiero que me hablen de ella, quiero conocerla Que yo. pierde Y la naturalidad, ¿no? O el relax, el hablar relajadamente con una persona si tienes que estar sí, pensando el otro le molesta sí. o... Sí, entonces, bueno, esa es una parte que está ahí. Y luego, o sea, es verdad que aquí, a mí yo creo que fue el primer día que llegamos, algo que me dijo una de las paisanas fue, tú decides lo que cuentas. O sea, aquí todo el mundo sabe todo, pero también todo el mundo decide lo que cuenta. Entonces, yo eso lo asimilé mucho y bueno, hay que ser consciente de que las cosas que tú cuentas se van a saber, salvo que tengas ya tu círculo más de confianza, Ah, se van a saber. Hablamos de un ecosistema de 200 personas, entonces realmente eso es una novedad. Para alguien que es de ciudad, dices, pero el cruzarte por la calle con alguien y que sepan quién eres, saben avisan a la cartera de que te has comprado una casa y que, ¿sabes? Para mí era como un poco loco el wow, saben, o sea, lo están controlando todo, no en el mal sentido, ujú. pero porque a veces también bueno, el otro día tuvimos un pequeño susto que al final no fue nada, pero alguien cuando no tenía que hacerlo hizo una fogata para quemar cosas al lado de nuestra casa, donde no estábamos en ese momento, y un vecino enseguida nos llamó para avisarnos. No, el susto de se está quemando tu casa, que por suerte no era eso. La Entonces, tranquilidad de que están los vecinos atentos, ¿no? Ahí. están, sí, están, entonces para bien y para mal, pero están atentos, sí. Nos preguntaba también por aquí, Monse, que la tenemos también por aquí, que nos contases un poco más de la red de estas 10 mujeres que tenéis ahí contacto. ¿Tenéis alguna plataforma que estéis en común o cómo mantenéis el contacto? ¿Tenéis reuniones? ¿Podría entrar otra mujer, por ejemplo, si estuviese interesada? ¿Cómo funciona un poco la red? Esta en concreto, como nace de esta otra comunidad en la que estoy, que es más grande, realmente Ajá. es un WhatsApp. Es un WhatsApp en el que pues una vez, mínimo una vez al mes, o bueno, también con algunas acabo hablando casi semanalmente y con Ajá. otras es más de vez en cuando, ¿no? Pero fue muy orgánico. También para mí fue muy de, oye, vamos a crear este espacio. No es necesariamente para hablar de trabajo, que era lo que la otra comunidad es de emprendimiento y está más centrada en eso. Ajá. Vamos a compartir cosas, ¿no? Entonces, algunas de esas mujeres hacen estrategia digital y hay otra que es ganadera
y además es psicóloga, y, o sea, es un grupo muy ecléctico, otra es Ujú. arquitecta. Bueno, hay una mezcla ahí De todo. interesante. Qué bueno. Y lo que te preguntaba, ¿la red más grande es como en la que estás? ¿Es una red pública que se puede unir la gente o Se era llama, red? es extraordinaria, se Extraordinaria. llama así. Ujú. Sí, es una comunidad que tiene su origen en Barcelona, no sé cuántas ediciones llevan, yo llevo un par de ediciones. Y cuando yo emprendí me sentía un poco sola porque nadie a mi alrededor era emprendedor, nadie. Eh, y a mí me faltaba, entre ser mujer y estar, yo necesitaba ese apoyo. Alguien que esté en una situación similar, ¿no? Y Sí, que pueda entender los problemas que te van surgiendo. sí. Entonces me uní a esa comunidad y sí, a mí lo que me pasaba mucho era que desde que me mudé me empezaron a importar mucho, bueno, no desde, pero en el proceso de mudanza me importaban mucho los problemas del pueblo, los retos de despoblación, en mi caso, cómo el diseño, la estrategia podía ayudar en esos procesos. Y yo veía que esas conversaciones no ocurrían, que de normal se hablaba siempre, se asumía siempre la ciudad. Y por eso decidí ser más intencional en... no voy a olvidarme de la ciudad, pero voy a crear grupos que sean específicamente rurales porque quiero que hablemos de estas cosas. Y quiero además escuchar a la gente de los pueblos, no a la gente de la ciudad. Ajá, interesante. Y bueno, ya que vamos a ir acabando para, pues bueno, que nos destaques a nivel personal, o sea, ya hemos estado hablando de del tramo profesional, ¿no? Pero a nivel Mm. personal, ¿qué te está aportando vivir en el pueblo? Uf, ¿Qué es lo que más valoras, no sé, en tu día a día? hombre, en mi día a día que abro la puerta y tengo el monte. O sea, la naturaleza es brutal. O sea, la capacidad de darte perspectiva, la capacidad de inspirarte, de entender que la vida funciona por ciclos, ¿no? Aunque intentemos correr de manera lineal constantemente. Para mí, o sea, suena como muy obvio, pero es que es brutal, ¿no? Y luego aparte aquí, no recuerdo quién lo dijo, pero a mí hay una frase que me gusta mucho y es que realmente el campesino no ve paisaje, ¿no? Para la gente de aquí, lo que llamamos paisaje es su territorio, es el lugar del que come, ¿no? Porque aquí hay Su muchos normalidad, ¿no? agricultores. Su entorno Sí, normal. entonces esa manera de vivir la tierra, de fijarte en el clima, de querer entenderlo porque dependes de él, De a sentir mí las todo, estaciones más, ¿no? El sí, cambio en el campo de las mm, estaciones, que es más, mucho más patente, ¿no? Si estás sí, en una zona rural. darte cuenta de que en invierno la gente está encerrada en casa porque hace frío y se dedican, están haciendo conservas o están haciendo más labores de costura, de cestería, de como cosas más internas. Y ahora llega la primavera y todo explota y no paras de escuchar tractores para arriba, para abajo, todo el mundo corriendo porque no llega, quejándose de que han llovido y la tierra está prieta. Mm. A mí eso, yo es que lo aplico al diseño y lo aplico a mis proyectos. Y por eso también escribo sobre ello, ¿no? Porque a mí me inspira mucho, me interesa mucho entender cómo funciona la naturaleza para aplicárnoslo, porque somos naturaleza, no somos un ente separado de todo ello. Ujú. Y bueno, ya de cara a futuro, una vez ya estáis asentados ahí, aunque dices que bueno, todavía llevas poco tiempo, pero no sé, ¿te están surgiendo ideas de hacer nuevos proyectos? ¿Te gustaría, qué te Mm, gustaría, qué tienes en mente? Hemos visto que escribes mucho desde que estás en el pueblo, que nosotras te seguimos en el blog, que tienes unos posts que recomendamos a todos, que están súper bien y son muy interesantes, muy enfocados todo a lo rural. mm. Y no sé si en ese sentido tienes algún proyecto que te gustaría contarnos por aquí, que tienes en mente o algún cambio. A mí me apetece mucho trabajar directamente con el desarrollo rural, ¿no? O sea, yo he estado muchos años aplicando procesos de creatividad, de innovación, creando experiencias digitales, pero ahora quiero llevar todo ese conocimiento y toda esa energía a este espacio, ¿no? Que es un espacio muy vibrante, es un espacio con mucha oportunidad, pero también es un espacio muy delicado, ¿no? Entonces, para mí también este proceso
y parte de la razón por la que también tengo todavía clientes de la ciudad es entender de eso que yo sé, porque se habla enseguida de la innovación. Vale, sí, innovación, diseño, todo el mundo, emprendimiento, sí, maravilloso, emprendimiento, pero ¿emprendimiento en qué? Y emprendimiento en base a qué, ¿no? Es lo que te decía antes, vivir del pueblo sin conocerlo. O sea, yo necesito saber que esta zona tiene una arcilla maravillosa para decidir si quiero montarme un taller de cerámica, ¿no? O porque a lo mejor o necesito saber que, pues mira, aquí no hay paja. Entonces, aunque quisiera construir una casa de paja, este no es el lugar. El absorber ese tipo de conocimiento a mí me parecía necesario antes de lanzarme a emprendimiento. Entonces, por un lado, yo trabajo también con empresas públicas, entonces yo intento, o sea, estoy como muy enfocada a buscar proyectos en instituciones públicas que tengan que ver con el desarrollo rural y a introducir este tipo de metodologías en ese espacio y luego también colaborar con empresas que ya estén en el medio rural y participar de ellas, ¿no? Entonces, a nivel de emprendimiento, yo, por ejemplo, lo hablábamos el otro día, el tema de tener una red de profesionales rurales, ¿no? Que cuando surgen proyectos y tú quieras contar con personas, alguien que vive en el mundo rural, solo por vivir en el mundo rural ya tiene una mirada distinta a lo normal, ¿no? Los márgenes en realidad son maravillosos y son muy inspiradores. Entonces, tener esa red de personas, ya sean investigadoras, diseñadoras, sociólogas, antropólogas, lo que sea, desarrolladoras, tener esa red a lo largo de toda España y poder conectar y poder hacer proyectos que se ha visto que se pueden hacer en remoto, pues siempre es una cosa que para mí está ahí. Más Para allá equipos de... rurales, ¿no? Llevar a cabo proyectos con equipos rurales. Sí, sí, yo soy mentora en una escuela de diseño de Madrid y, bueno, con toda esta cosa del coronavirus no se pudo, pero, por ejemplo, una idea era traer a esos estudiantes a que parte del curso lo hicieran aquí. Y no rollo bucólico, me meto en una casa súper bonita y hablo de diseño y luego me marcho, sino no, estar aquí, estar con el pueblo. Esas personas hacen investigación. Bueno, pues pregúntale a la gente del pueblo lo que necesitan. Valida si tu producto le funciona a estas personas, porque son ciudadanas de este mundo, igual que las de la ciudad. Entonces, enfocarlo más desde ese punto de vista de... hay muchas oportunidades con escuelas y universidades de traer a la gente aquí, déjales que aprendan, no mirando solo cuáles son los problemas de la misma gente todo el tiempo, ¿no? Que estamos como dándole vueltas a cómo puede la gente más privilegiada tener la vida más fácil. Bueno, pues hay más espacios que explorar. Muy bien. Y ya un poco, pues, para terminar, que nos han preguntado por aquí, quien quiera trabajar contigo o informarte sobre tu trabajo, ¿dónde te puede encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, pues aparte de en Instagram, que es el que más uso para escribir, yo tengo una web que es esterserrat.com. Y bueno, ahí explico lo que hago y ahí también tengo mi blog. Soy también ilustradora, entonces tengo ahí también cosas. Y, y ya está. A partir de ahí, si alguien quiere, pues ya sea por Instagram, por email, por web o eh, por señales de humo, como sea, pueden contactar conmigo. Y ya la última, que no sé, creo que no te la he hecho antes. ¿Le recomendarías en general a una persona que le esté dando vueltas? Porque ahora hay mucha gente teletrabajando y se está implantando todavía más en muchas empresas. De hecho, ya hay gente que nos ha escrito preguntándonos por qué le están dando vueltas a la idea de irse a vivir a un pueblo. ¿Tú lo recomiendas? ¿Es una buena experiencia? ¿Qué crees a nivel personal? Sí. O sea, tienes que querer vivir en un pueblo. Yo creo que lo que es clave aquí y hace no mucho, ¿no? En el foro de Rural Citizens se hablaba
tema de, bueno, pero ahora con esto que está pasando, pues la gente se va a mudar, pero luego se van a querer volver a marchar. Bueno, tú tienes que saber por qué te quieres mudar. Si la única razón por la que quieres mudarte es económica, o si la única razón es porque estás huyendo de algo. A mí algo que usan mucho para describirme y no me gusta nada es este huyo de la ciudad. Es como, no, no, no. Yo decidí vivir en el pueblo, pero yo nunca huí de la ciudad. Si sientes que lo que estás haciendo es huir, tienes que entender de qué estás huyendo realmente, porque eso mismo, el estrés existe en los pueblos, los problemas laborales existen en los pueblos, los problemas de pareja existen en los pueblos. Entonces, el mudarte no te va a solucionar la vida. Entonces, tienes que tener claro que las razones por las que quieres vivir en un pueblo son porque realmente los valores o el estilo de vida encaja más con quien tú eres. Y si encaja más con quien tú eres, tú a partir de ahí puedes construir vale, puedo permitirme trabajar en remoto, puedes ser freelance o autónoma, o puedes convencer a tu empresa de que te permita trabajar en remoto desde donde sea, si es en remoto. Entonces también, pues eso, explorar ir un poco por capas, ¿no? Porque si no puede ser un poco abrumador, pero nunca hacerlo porque el pueblo es barato. O sea, porque si te vas solo por eso, o sea, si eres una persona que necesita todos los días ver a un montón de gente, ir al teatro, al cine, te encanta pasear por la Gran Vía abarrotada, pues, hombre, piensa que quizás este no es tu entorno. También piensa que hay muchos tipos de pueblo. O sea, no tienes por qué irte a un pueblo de 200 habitantes, puedes irte a uno de 5.000. Vas a tener de todo, vas a tener esa vidilla, no sé, que hay rangos, ¿no? Luego hay gente que conozco que se ha ido a pueblos de 12 habitantes. O sea, o hay gente que se ha ido directamente a una casa apartada de todo. Gradúatelo, pero en función de qué necesites tú, ¿no? Y de quién seas tú. Como tú bien dices, hay pueblos de 5, de 10.000 habitantes que realmente son mini ciudades y tienen absolutamente de todo. Y es una vida intermedia, ¿no? Ni es totalmente urbana ni totalmente rural. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en un pueblo así, 10.000 habitantes, sabes que las distancias no van a ser las de una ciudad grande. Y ahí, por ejemplo, te ahorras otro tema de atascos, de, bueno, pues cosas que hacen las ciudades menos acogedoras, ¿no? Así que hay variedad para elegir al final. Sí, o quizás lo tuyo sea una ciudad pequeña, no sé, tienes Palencia, que es una ciudad, tiene un casco antiguo precioso, no sé, tienes Teruel, o sea, hay 1.000.000 de ciudades en España que son pequeñas, que son muy asequibles y que quizás a ti te encajan mejor. Yo creo que es romper un poco esa idea de que solo hay trabajo en las grandes ciudades. Si tienes el privilegio, porque es un privilegio, de poder trabajar en remoto o de poder construirte tú algo, pues depende de ti, ¿no? Que lo utilices o no. Y además, que decide qué quieres construir en ese espacio, ¿no? Yo diría que si te vas a un pueblo a trabajar en remoto, pero no pretendes interactuar para nada con el pueblo, solo quieres un lugar bonito, pues te vas a perder. O sea, probablemente rebotes, ¿no? Porque estar en un pueblo es estar con la comunidad que vive en él. Ese es su encanto, ¿no? Vivir sus tradiciones, su riqueza cultural, su entorno, su naturaleza, va todo un poco unido. El pueblo es todo uno y disfrutar de todo eso es lo que hace que sean lugares particulares y especiales frente a otros. Claro. Muy bien, Esther. Pues nada, muchas gracias, súper interesante la charla. Y nada, nosotras seguiremos en contacto, seguro. Y bueno, todas las mujeres emprendedoras que nos hayan escuchado y rurales que estén por aquí, pues igual que se animen a hablar entre ellas, a que nos comuniquemos, nos conectemos y quién sabe, hay que ir haciendo cosillas, que esto al final entre unos y otros todo suma. Y seguro que conseguimos que se vean también las zonas rurales y los pueblos de otra manera, otra perspectiva. Totalmente. Pues nada, Esther, un Muchas abrazo. gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un beso.